vamos a ir a la Agenda 2030, así un poquito de conspiranoia, me queda muy bien. Porque, digamos que tuve una conversación a través de Twitter bastante breve, pero digamos que alguien habló acerca de lo y tal. Bilderberg, Soros van a responder a la crisis actual, en Ucrania, la guerra, todo está mal y además todo es orquestado desde las alturas por Bilderberg, la Agenda 2030 y con cosas que están para condicionar globalmente en el nuevo gobierno mundial, en el nuevo orden mundial, no queriendo entender. Y cuando se producen cambios en la estructura internacional de la política de las naciones y de los países y de las relaciones entre ellos, siempre hay un nuevo orden mundial. Después de la Primera Guerra Mundial hubo un nuevo orden mundial porque se habían trastocado las relaciones internas y externas en Europa y en el ámbito del globo. Sí, globo, porque hay terraplanistas que son precisamente conspiranoios en un montón de temas. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo otro, y después del ámbito de la Guerra Fría hubo otros también en pequeña escala, después del octubre del 62, con el caso la crisis de los misiles, evidentemente después de la caída del muro de Berlín y después de la caída de la Unión Soviética con su desintegración, siempre hay nuevos órdenes mundiales. Por ejemplo, cuando cayó en el año 476 el último emperador de Occidente, porque los emperadores romanos en Bizancio seguían existiendo y se autodenominaban de Roma. Eran romanos, pero luego evidentemente el Sacro Imperio Romano Germánico no podía tener competencia y por lo tanto desde Germania inventaron la idea de no, estos son bizantinos. Con lo cual, ciertamente ahí tenemos esa situación. Esa situación en la que, bueno, pues la gente se olvida de detalles importantes, como por ejemplo el hecho de que pues olvidan la tradición de las relaciones internacionales en el siglo XX y comienzos del siglo XXI, en donde vemos la situación de la evolución de realistas como el señor Teddy Roosevelt o idealistas como Woodrow Wilson, ese choque en la resolución para la humanidad de la Primera Guerra Mundial, entendiendo el idealismo de Woodrow Wilson con la sociedad de naciones y la idea de interactuar, lo cual es curioso porque tenemos relaciones internacionales y organizaciones internacionales. Decíamos acerca de las relaciones internacionales y, por ejemplo, en el siglo XIX tenemos casos en donde la paz organizada después del Congreso de Viena en 1814-1815, la paz de Metternich, después cuando se rompe esta paz en Austria-Hungría, la forma de choque para constituir el imperio de Alemania, es decir, el Segundo Reich, el primero sería el Imperio Romano Germánico, pues para construir la Alemania en torno a Prusia o en torno a Austria, habría una lucha, ganarán los prusianos y ya tenemos la nueva paz de Bismarck, al final del siglo XIX, en cuyo caso, en el siglo XIX, vemos la construcción de la Unión Postal Internacional y diversas organizaciones intergubernamentales que son fundamentales para la construcción de las bases de la interconexión en ámbito de telégrafos, ámbito postal, ámbito de señales para el tráfico del naciente imperio de los automóviles y a finales del siglo XIX. Primero nacerán los coches eléctricos y después los de pistones en ámbitos de gasolina, gasoil y todos estos ámbitos derivados del petróleo. Lo cual ciertamente sería interesante, pero no sería propio de entrar en este vídeo. Sería simplemente la matización de que poca gente dirá que son conspiraciones para controlar las masas, esta Unión Postal Internacional, el ámbito de la señal de métrica, porque si vamos a Bagdad o vamos al Cairo, como si vamos a Tokio, o a Nueva Delhi, o a La Pampa, o a cualquier ciudad del norteamericano, porque en Europa vemos las mismas señales para el control del tráfico. Y esto fue fundado a finales del siglo XIX en organizaciones intergubernamentales que pusieron en común este acervo a la hora de poner las bases regulatorias del tráfico para que no hubiera un choque en las sociedades cuando éstas acabaran por interconectarse y poder ir los unos a los países de los otros. Ciertamente, en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y antes también, había corrientes de estructuración en los pensamientos en materia internacionalista
ya fuera, por ejemplo, Samir Amin, de origen egipcio, con la corriente estructuralista, o después con el ámbito del diálogo norte-sur, a través de los informes de finales de los años 70, de la antigua primera ministra noruega, Grutland, o del antiguo alcalde de Berlín, y luego canciller de Alemania, el señor Willy Brandt. Bueno, pues ahí tenemos un montón de elementos que llaman a la conciencia de los países del norte a la hora de haber evolucionado de una manera distinta para los países del sur. Y esa conciencia ha elaborado durante los años después de la Segunda Guerra Mundial pensamientos acerca de cómo, desde las instituciones internacionales creadas para evitar nuevas guerras en el mundo, dificultadmente porque, por ejemplo, en el 45, cuando se establece el ámbito de la Carta de Naciones Unidas, se establecen una serie de capítulos y de puntos que luego no se han ido cumpliendo, como el capítulo 5 y el capítulo 6. Vayan a buscarlos. ¿Qué pone el capítulo 5 y el capítulo 6 de seguridad colectiva? Bueno, pues ahí está una importante base para entender el mundo actual. Y la ausencia de una seguridad colectiva efectiva. ¿Qué es lo importante? Bueno, pues ahí tenemos una circunstancia importante para entender cómo los puntos del milenio, establecidos en el año 2000, en principio para 2015, pero cuando esto fracasó, se establecieron los nuevos puntos. ¿Por qué se llama Agenda 2030? Pues porque se pone para un objetivo de llegar al 2030 con estos elementos cumplidos. Y al fin y al cabo son elementos acerca de la convivencia y de la ausencia de pobreza y de dificultades. Vamos a ir. Después de esta introducción, después de haber establecido esta relación con el pasado, estableciendo la idea de que esto no surge de la nada o de reuniones masónicas en donde nadie está más que preocupado del control de la humanidad, solamente están preocupados de tener a la gente bajo la llave del gran maestro y con el mandil y todo esto. Bueno, no. Las cosas son más complejas y sencillas. Las dos a la vez. Tenemos esa relación en tanto en cuanto desde Naciones Unidas con pensamientos muy estructurados, con corrientes que van más allá del antiguo dialecto entre el choque dialectal entre el idealismo y el realismo, a pesar de que actualmente pues, en Ucrania hemos visto el golpe frontal del realismo a través de la invasión de Rusia. Pero bueno, aquí estamos con bueno, pues la circunstancia en donde hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que, digamos que aquí, en este ámbito, veríamos arriba lo que pone, lo que nos venden, y abajo la dura realidad de lo que quieren, los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ir brevemente unos de ellos. Evidentemente hay que decir que el capitalismo es el que ha creado las bases posibles para eliminar buena parte de la pobreza extrema y de la pobreza. Algunos, evidentemente, no han querido seguir las pautas del capitalismo y han pagado la factura, por ejemplo, en el 85 con colectivizaciones masivas en el ámbito de Somalia y de Etiopía, 1985. Un primer objetivo, sin pobreza. Es decir, eliminar la pobreza del ser humano para que la gente no tenga necesidades urgentes sin ser satisfechas. Es decir, un objetivo bastante loable, ¿no? La ausencia de pobreza de la humanidad. Eso sí, evidentemente, luego hay que operativizar, no solamente hay que poner este elemento en máximos, en el frontispicio, sino luego hay que desglosar, y se hace en los documentos de Naciones Unidas, esta máxima de sin pobreza se desglosa en objetivos más prácticos y más limitados para su fácil transmisión en hechos reales. Tenemos también luego hambre cero. Está vinculado con el anterior porque evidentemente cuando no hay pobreza pues no existe ausencia de alimentos, ¿no? Que es lo importante. El número 3, salud y bienestar. Pues evidentemente la población necesita estar saludable y estar más o menos bienestar. Luego otra cosa es en ese bienestar, cómo catalogarlo, bienestar en el Kalahari, o bienestar en el Kyoto Gobi, o en el Amazonas, lo cual ciertamente, pues, pero un cierto entramado de bienestar en los estándares de cada sociedad.
educación de calidad, para que la gente tenga capacidad de acceso al conocimiento y lo pueda uno valorar bajo su propio criterio, que es lo importante, porque si uno no está educado, no tiene forma de aprender a aprender, no tiene forma de establecer ese vínculo con lo que antes otras generaciones han masticado y elaborado, pues evidentemente uno está aislado, está solo, está completamente desconectado de la humanidad. Y a veces, precisamente, los conspiranoicos son los que quieren que no se cumpla el punto 4 de educación de calidad, para que la gente solamente tenga a disposición lo que los conspiranoicos dicen. Igualdad de género, hombres y mujeres y todo lo demás, que todos seamos iguales, que es importante. Agua limpia y saneamiento de algunas de las enfermedades y muchas de las situaciones complicadas antes del siglo XIX en algunos hospitales era la ausencia de limpieza por ejemplo, las manos o lo instrumental, los quirófanos, o el pasar de un paciente a otro sin haber hecho la limpieza, la asepsia, la higiene oportuna. Evidentemente, esto también pasa porque había enfermedades en donde una fuente colectiva en un barrio, ya sea en el ámbito de Nueva York o de Londres, en el siglo XIX, la cólera. La cólera pues, también tuvo su importancia a la hora de una simple fuente que estaba vinculada con el origen del foco de la infección, lo cual ciertamente hasta el siglo XIX fue objeto de estudios y evidentemente pues, en partes que no en Europa, en otras partes no europeas, pues todavía es que no siendo un problema para enfermedades que podrían ser fácilmente erradicables simplemente con agua limpia y saneamiento. Y evidentemente en el agua limpia está el suministro de agua, porque algunos en Europa piensan que el agua viene del grifo. Y no, algunos tienen que, en otros países, en otros continentes, tienen que ir largas distancias a la hora de suministrarse con cubos, viene en la mano, en la cabeza, van necesitando precisamente lo que queremos para nosotros. Lo damos por supuesto, porque vivimos en sociedades ya avanzadas, vosotros también deben de tener el derecho a acceder a estos beneficios sociales, sobre todo en subcontinentes como Sudamérica, donde tiene grandes reservas, pero no llega efectivamente ese suministro de agua a donde tiene que ir. Lo que hace también, punto 6, en esa dualidad de salubridad y de agua limpia para que llegue a la sociedad. El 7, energía limpia y asequible, evidentemente. Aquí ha habido elementos que son interesantes respecto a qué es energía asequible, porque en el siglo XX, en la década de los años 80, desde países comunistas, por ejemplo la Unión Soviética, se establecía suministro de dinero para mancillar la energía nuclear para que Europa, especialmente Alemania, tuviera la necesidad de suministro de hidrocarburos a través de la Unión Soviética, por ejemplo, el gasoducto hidrocarburos de la amistad, que pasaba, que se ve en la película Alta Tensión de 1987, James Bond, con Timothy Dalton, el mejor James Bond de la historia. Bueno, pues se ve ahí el gasoducto que se utiliza en el proemio, en el prólogo de la película para la deserción del general Koskov. Bueno, pues eso es un elemento importante. La idea de no transparencia de algunos países para establecer las políticas de otro país, sobre todo después con algunos con jetas, con los molinillos de viento, las placas solares, la energía maremotriz, como que huele, y, no puede ser, es vergüenza, los molinillos en el mar, unos elementos que, por ejemplo, China no tiene ningún problema, como puede controlar a la sociedad como quiera, a través de los mecanismos coercitivos que controla el Partido Comunista, que se le tiene la sociedad comunista no tiene nada, es más bien nuevamente imperial, confuciana, Lao Tse, es decir, lo tradicional, los mandarines en Pekín y luego controlando el territorio. Pero bueno, esta es la situación en donde pues, hay que ir fino para poder tener energía limpia, como puede ser, por ejemplo, la energía nuclear, que es limpia, renovable, es una energía importante, la energía del sol, sobre todo la energía nuclear cuando tiende a la fisión nuclear, no la de fusión, que es la que tenemos actualmente, aunque los reactores de cuarta generación, como dice operador nuclear, son buenos para una energía limpia y asequible. 8. Trabajo digno, crecimiento económico, porque si la riqueza no se puede redistribuir. Los comunistas suelen redistribuir la miseria. Esto es un dolor de cabeza.
hay que tener riqueza, para eso hay que haber independencia, criterio, posibilidad de error, buena situación en el ámbito social, para premiar la innovación y cuando esta falla, pues se vuelve a intentar. Con lo cual, ciertamente, un trabajo digno, crecimiento económico, estabilidad, pues, hay muchos elementos cooperativos en este punto 8. Punto 9. Industria, innovación e infraestructuras. Porque es importante para que la economía funcione bien que haya infraestructuras. Es un elemento importante. A veces se suele poner el tema de los impuestos, el frontispicio de que a menos impuestos, más capacidad de economía real, pero evidentemente las empresas se suelen instalar en lugares donde haya logística, hay infraestructuras para mover los elementos de un lado a otro, importar los elementos para la construcción de materiales o para la generación de electricidad y para, evidentemente, pues todo está interconectado con todo lo anterior y con todo lo demás, como por ejemplo el tema de reducir las desigualdades, que no solamente tienen que ser materiales, sino también de acceso a las diferentes situaciones del mercado, es decir, un elemento que evidentemente está relacionado con todo lo anterior. Ciudades y comunidades sostenibles, evidentemente, debe haber una forma, por ejemplo, en Los Ángeles es la anticidad, la situación en donde en un amplio espectro las ciudades están con la necesidad de sobrecoste a la hora de llevar la electricidad, de llevar los residuos desde esos ámbitos a donde tienen que estar para su procesamiento, el tema de los suministros y los insumos a la hora de, por ejemplo, la comida, los supermercados, las tiendas, la necesidad de transporte entre ambos puntos, ciertamente la búsqueda de ciudades integradas y consumiendo el menor suelo posible, pues hace ciudades y comunidades sostenibles, a pesar de que también se incluye elementos como bueno, pues, el ahorro de energía, la utilización de algunos residuos, la economía circular, y bueno, pues todos estos elementos que están también operativizables dentro de este marco general. El 12, consumo y producción responsable, es decir, la economía circular con, como decíamos en los puntos anteriores, también la idea de reducir el impacto de la huella sobre el planeta, porque evidentemente no tenemos otros planetas en principio y los recursos siempre son limitados y no podemos gastar sin, sin que hubiera mañana, porque evidentemente la regeneración de esta actividad conlleva su tiempo y evidentemente no podemos pensar que somos la última generación, porque en principio hay descendientes y estos tendrán que vivir en este mundo y evidentemente no podemos hablar de la situación de superpoblación porque no existen, pero digamos que dentro de la idea de que toda la humanidad podría entrar sentada o de pie en islas como Sicilia o Mallorca, toda la humanidad digamos, que impacto respecto a la propia generación de insumos y de residuos de una sola persona respecto al planeta, es decir, la huella ecológica, pues ahí tenemos una situación en que este punto 12, consumo y producción responsable para no hacer locuras, evidentemente. Que a veces hay que ponerlo, a pesar de que haya cosas que son de sentido común, pero evidentemente el sentido común se ha podido aplicar debido a las circunstancias en algunas partes del planeta, pero en otras todavía no. Por lo tanto, hay que dar las herramientas para que esas partes del planeta puedan implementar políticas tendentes a lo que en parte, porque nadie es perfecto, en parte se ha hecho en Occidente. 13. Acción climática. Pues evidentemente esta situación en donde, pues por ejemplo, hemos visto el cambio climático, en donde a veces se habla del palo de stick, que a veces está ligado a la curva de Laffer, pero en este caso sería el palo de stick respecto al cambio climático, el calentón global, como diría el señor Campos, pero digamos que en realidad el cambio climático conlleva situaciones en donde hay más frío en algunos momentos, hay más calor en otros momentos, es decir, el desequilibrio de la situación térmica, la situación plúvica, en la relación con el planeta, donde llueve más intensamente y en menor tiempo posible que antes. Y esto sucede también con los huracanes, con los granizos, con la nieve, con los calores extremos. Con lo cual, ciertamente, la vida se hace más difícil porque extremando
los elementos que antes estaban en una banda estrecha de una centralidad climática, bueno, pues evidentemente hace más difícil y más necesarios recursos para poder, y esto si se puede evitar, si se puede evitar que siga profundizándose la brecha del cambio climático, pues será bueno para nosotros y para los que vengan después. Evidentemente, 14, vida debajo del agua. Evidentemente los recursos marinos son importantes, pero también las corrientes marinas. La corriente de subducción del Golfo que permite que a igualdad de latitud en Europa haya un clima bastante más benévolo que a igual latitud en el norte de América. Esto significa la cinta de transporte subterránea en el mar, submarítima, para el agua que se calienta en el Golfo y pasa de largo por la cornisa de Norteamérica, por Nueva Inglaterra y así, y después nos llega caliente para el ámbito europeo, lo cual es un beneficio para los europeos, lo mismo que el efecto Foehn para la cornisa cantábrica. Beneficios que igual en algún momento acabamos perdiéndolo, pero de momento es más riesgoso parar la cinta transportadora del Atlántico, porque eso significaría tal vez un mayor elemento de posibilidad para un elemento glacial, lo cual ciertamente nadie querría vivir. Sí, es cierto que ha habido pequeñas ciudades de hielo, pero digamos que podría ser algo que no hemos visto hace mucho tiempo. Con lo cual, ciertamente, hay que controlar las corrientes de succión en el ámbito submarino y el impacto también en el ámbito de la pesca, la vida marina, porque hemos de decir que el Amazonas no es el pulmón del planeta, el pulmón del planeta es los océanos. 15. Vida en la Tierra. Pues evidentemente controlar la vida en la Tierra para poder mantener el equilibrio entre la foresta, las zonas que a veces, por ejemplo, en la República Centroafricana hay el choque entre los ganaderos y los agricultores porque los recursos siempre son escasos. Y las necesidades de los agricultores y de los ganaderos siempre chocan, con lo cual ciertamente acaban enarbolando grupos milicias que chocan y hacen guerras civiles, a pesar de que normalmente no se suele bajar a esta lectura más pedestre, porque sucede, por ejemplo, una guerra civil en la República Centroafricana, que tiene bastante que ver con el avance del ámbito del Sahara hacia el sur, cosa que destruye economías tradicionales. Con lo cual, ciertamente es importante la vida en la Tierra, el equilibrio, la situación en estos lugares, para poder sobrellevar. Lo que ciertamente no recuerda, porque he visto hace no mucho una publicación del señor Garzón acerca de la economía de Libia hace 11 años, en 2011, cuando el señor Gaddafi fue liquidado por sus propios ciudadanos. Fueron libios los que mataron a Gaddafi. Lo que ciertamente puede conllevar una forma de choque del pensamiento del hermano listo del señor ministro de Consumo del gobierno de España. Porque el Sáhara se va renovando. No ha sido siempre un ideal, es cierto, y no lo será en el futuro. En el futuro no estamos hablando de los próximos años o décadas, sino estamos hablando de un término más longevo en el tiempo. Por lo tanto, ahí tenemos esa circunstancia en donde sabemos que en principio, al de un tiempo en el futuro, el Sahara volverá a ser un vergel. Pero para eso, las aguas filtradas en el ámbito subterráneo deben de mantenerse y no ser utilizadas o mal utilizadas por la sociedad libia actual. Lo mismo que en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, 42, 43, no sabían que en las arenas de Libia había el petróleo que estaban buscando en el Cáucaso, en la zona de Grozny, en la zona de Bakú o en la zona de Oriente Medio. Pues al principio de la Yamahiria Libia, en el año 79, bueno, en el 69 también, pero cuando echaron al rey Idris, pues digamos que el señor Gaddafi no sabía realmente que tenía un mar de agua dulce ahí en el fondo, pero al final, en el comienzo del siglo XXI, pensó que era buena idea chupar todos esos recursos, negándoselo al planeta, negándoselo al futuro del planeta, para usarlos en los siguientes 100 años y completamente hacerlos desaparecer.
Afortunadamente, en ese momento apareció la primavera árabe en el ámbito de Libia. Fue importante porque estaban en un proceso de arabización, de destrucción completa de los pueblos originarios, de los amazigh, lo cual ciertamente es limpieza étnica. ¿Quién va a acusar de limpieza étnica al camarada Gaddafi, o de haber ido a la guerra en los años 80 con Chad, de haber ocupado el tercio norte de este país africano, el país de negros, Libia son blanquitos y son negritos los de Chad, pero no, Libia no puede hacer imperialismo, no puede ser, no, ni de globo. Bueno, básicamente, cuando trataba de establecer esos canales para chupar recursos para el futuro de las generaciones, o cuando igual no esté el ser humano, pero vuelva a evolucionar la situación en el planeta, entonces el ámbito del Sahara pueda volver a ser una foresta, una selva tropical, pues una sola persona quizá pueda cambiar el futuro de la Tierra. Lo mismo que el humano, del creciente fértil, con una forma de destrucción con fuego, podía y generó el desierto de Tigris y Éufrates, es decir, el entorno alrededor de estos dos ríos, con la cremación, y a través de la cremación de cierta foresta se generaba una zona de cenizas que era bastante productiva para cierta agricultura, lo cual ciertamente hace miles de años ya fuimos capaces, los humanos, de transformar el clima. Otra cosa es el cambio climático que sea antropogénico y en qué grado. Pero que somos capaces de cambiar el clima, incluso en la era preindustrial y muy antigua, eso es una realidad históricamente comprobada. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Evidentemente, la institucionalización de la sociedad humana es importante para la forma de equilibrio de garantías en los derechos y obligaciones de la sociedad. Para poder estabilizar la sociedad y que ésta pueda generar riqueza y que pueda convivir bien. Esto, evidentemente, puede ser operativizable, lo mismo que el 17. Asociación por objetivos, es decir, que cada cual no haga la guerra por su cuenta, sino que se haga jumelajes, como se dice en Francia, que son las relaciones de mancomunidad entre ayuntamientos, pero puede hacerse con otras instituciones para cubrir los 17 objetivos en general de desarrollo en la Agenda 2030. Son objetivos a largo plazo. Se pone el 2030 porque se quiere que se haga cuanto antes mejor para una mejor convivencia social. Como digo, con esas raíces de la forma de diálogo norte-sur, de Willy Brandt, de Gro Brundtland, la antigua primera ministra de Noruega, papeles de think tanks, de Naciones Unidas, de organizaciones ligadas a Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNCTAD, pues un montón de elementos que están ahí en el pasado de las relaciones internacionales que yo lo pude conocer a través de Noé Cornago y Felipe González en la licenciatura de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, de la que empecé el doctorado, lo cual ciertamente me da un cierto conocimiento de este área. Pero después, evidentemente, está esa situación, después de haber hablado de los desarrollo sostenible objetivos, 2030, Agenda 2030, que como digo, es un vertiente local, tiene su sede en Bilbao, por lo cual nosotros estamos ahí a tope con los Illuminati, a tope con Soros, Bueno, pues ahí tenemos lo que ahora vamos a contar, que es lo que en realidad nos esconden los del nuevo orden mundial. Son los Illuminati, los masones, Davos y todos estos con los que estamos los bilbaínos y el País Vasco en general. Hoy con los objetivos reales. El número uno sería promulgar el comunismo, porque todo el que está a la derecha de José María Aznar es comunismo, por supuesto. El comunismo es lo que indican lo que es el comunismo, no lo que sea realidad. No. Organismos, el número dos, alimentos modificados genéticamente, porque no, hace 2000, 3000 años no modificamos alimentos genéticamente, no. La humanidad ha modificado alimentos genéticamente desde hace 4000 años, por supuesto. Vacunación forzada, claro, porque la operación Balmis,
para el tema de la viruela, el señor Jenner, en principios del siglo XIX, una gran operación para la salvación de la humanidad. Sí, sí, salvación de la humanidad desde las Españas, cosa muy interesante. Claro, claro, vacunación forzada, claro. La pandemia y todo eso, adoctrinamiento masivo, porque claro, no estamos hablando del Xinjiang y del adoctrinamiento de los o de otros, no, adoctrinamiento general, porque hay que destruir la educación formal y llevarlo a las casas, porque claro, sí. Destruir el núcleo familiar, claro, porque la familia es una exclusivamente, no ha habido evolución del concepto de familia a lo largo de las sociedades y de la historia, no. Hay un único concepto de familia, uno. Esto es Satanás. No, envenenar el agua, claro, claro, es un objetivo fundamental para matar a la gente porque luego queremos controlar fantasmas y queremos controlar la completa ausencia de humanidad, que evidentemente es la mejor manera de controlarla. Ahogar el proceso energético, lo cual es curioso porque algunos ecologetas y conspiranoicos son los que quieren. No lo dicen explícitamente con la idea de la reducción de la economía, reducción de la humanidad. Se presentan como ecologistas, pacifistas, feministas, pero en realidad lo que quieren es la reducción de la humanidad a través de ausencia de energía. ¿Y cómo lo dicen? No de manera directa, sino lo dicen a través de no queremos molinillos de viento aquí, no queremos paneles solares aquí. Y como tienes menos energía, entonces hay menos actividad económica, menos procreación, menos de todo, pero evidentemente no es una conspiración de las instituciones, es una conspiración de los movimientos sociales con los jetas que son absolutamente no transparentes. 8. El esclavo de la deuda, porque claro, las deudas no... Aquí hay una conspiración bastante maja que es el OPPT, que es la de la República del Mendarerenda, que es bastante divertida, de comprar una hipoteca y después di que eres una persona soberana y no tienes por qué pagarla. No, claro, evidentemente es una conspiración, ¿eh? Se dicen que para ir a una institución bancaria, coger una hipoteca y después no, tienes que pagarla. ¡Qué vergüenza! 9. Sin transporte personal. A ver, el transporte colectivo es la base de la humanidad. Pero me parece que lo importante es el coche. Porque claro, antes del coche nadie había ningún tipo de transporte colectivo, por supuesto, ¿no? Porque los carros eran individuales, solamente llevaban a una persona, una familia, no se compartían. No. Era absolutamente imposible. Siempre transporte personal, egoísmo. Y luego se habla de que la sociedad actual, digamos que nos ha llevado a la individualización y eso hay que combatirlo. Pues digamos que nos dicen que hay que eso de no transporte personal, bueno, con lo cual estos chocan la idea esa de transporte colectivo con el transporte individual, individualismo, colectivismo, una cosa absolutamente increíble. Sumisión al Estado, actualmente, persiste el problema para el tema de la globalización actual, porque hay otras globalizaciones, es en la época del descubrimiento de América, la época de China, los partos y el Imperio Romano, ha habido muchas globalizaciones. Ahora es cuando menos está guay. Hay más poder privado, ¿no? Poder público, pero tenemos que tiene este objetivo real, sumisión al Estado. Vigilancia masiva. Bueno, pues es fácil. Vamos a establecer pues, líneas aéreas, una donde haya controles y otra que esté completamente libre. A ver en dónde se sube la gente. Veamos. Sistema monetario único. Después de la destrucción del sistema monetario ligado al patrón oro en la reunión de Jamaica de 1974, la única viabilidad que hubo para un patrón más controladito fue la creación de la cesta de monedas el ECU en 1979 del sistema monetario europeo, pero el resto del mundo siguió operando con sus propias monedas y además en fluctuación, lo cual ciertamente nunca jamás ha sido emulado en ningún lugar. El tema del ECU que luego ha ido derivando en el euro. No hay otro lugar en el mundo donde haya una cesta de monedas, ni siquiera un avance hacia una moneda única, con lo cual el sistema monetario único, imposible. A pesar de que digan que es un objetivo de las Naciones Unidas. Que me digan, UNASUR, la CELAC, ¿por qué no tuvieron una moneda única? Venga, díganme. Oh, porque los conspiranoicos dicen que no fue posible porque metió manos Soros, Bilderberg y todo esto. Claro, por supuesto.
Tiranía climática, claro, el colosio y el martillo, porque digamos que no fue la destrucción del mar de Aral o la imposición de poner el ámbito de algodón en los países de Asia Central un objetivo de destrucción climática. Eh, pero no, tampoco hicieron otros países destrucción climática, no. Esto es ahora, se quiere destruir el clima porque, claro, un clima como el de Marte sería maravilloso para la humanidad, ¿verdad? Y además se quiere hacer desde Naciones Unidas. Controlar los océanos. Está para controlar los pingüinos, por supuesto, porque es un objetivo estratégico para que no se descubra que la Tierra es plana. A pesar de que la sede del Tratado Antártico está en Buenos Aires, que no está tan lejos en el ámbito de una península donde está la base Castilla de España. Y, bueno, pero es la parte a través de las Islas Sándwich. Bueno, ahí está. Controlar los océanos, para que nadie vea los océanos y nadie pueda verificar nada. Controlar la Tierra, lo mismo que los océanos, bueno, pues para que nadie pueda ver la Tierra. ¿Qué es esto? Nivel 13, la película aquella, en que salías del camino, veías que es una Matrix, es un mundo virtual. Nada que decir en la guerra. Claro, no está aquí, somos la guerra es la paz, 1984, gran hermano. Claro, esto, poner las situaciones en equilibrio, es decir, el agresor y el agredido es exactamente el mismo, todo maravilloso. Y por supuesto, el número 17, un gobierno mundial. Y ahí tenemos el colofón para el nuevo orden mundial de un gobierno mundial. Y estos son los objetivos secretos de la Agenda 2030. Según esta persona, a la que exigí, que ya que había un cargo público que había sido interpelado del gobierno de España, a través del tema de la Agenda 2030, le exigí que en un lugar público, en un lugar verificable, sin que pudieran decir mentiras, explicar a esa persona la Agenda 2030. Pues alguien me respondió con esta gráfica, en donde evidentemente no pueden ocultar los objetivos declarados del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, esos 17 que hemos visto antes, y estos del nuevo orden mundial, es decir, el reverso tenebroso de cada uno de ellos, para establecer el comunismo, y el control de la tierra, de los mares, de la guerra, del nuevo orden mundial, vigilancia masiva, destrucción de la familia, adoctrinamiento masivo y completa. Bueno, esto como si fuera Kodos y Khan, ¿no? Estos muchachitos de los Simpsons. Sí, claro. Nuevo orden mundial, ahí con el ojo que todo lo ve masónico. Sí. Queda muy bonito para libros de ciencia ficción, pero, evidentemente, muchachos, debemos tener sentido común en entender que la Agenda 2030 es simplemente la evolución de las necesidades de la humanidad para un equilibrio de desarrollo de manera armónica de las sociedades, para que no haya una forma de desequilibrio tan grande que impacte en el índice de Gini. Busquen qué es el índice de Gini y qué mide este elemento. Valorar una igualdad de oportunidades reales y efectivas en todos los campos para la sociedad humana, cosa que evidentemente es necesaria para un equilibrio con el propio planeta y de la naturaleza, de que ciertamente para poder tener humanidad nos separamos, como diría Baringüello, este amigo biólogo, doctor, ¿no? Doctor biólogo, ¿no? Pues nos separamos, pero ¿no? Una cosa es separarnos y otra destruir la naturaleza, porque podemos, para tener una vida completamente separada, porque evidentemente el equilibrio del planeta nos favorece la propia vida en la Tierra, evidentemente con nuestras propias reglas, pero sin pasarnos, porque habiéndonos pasado a veces hemos cometido errores, y por eso está bien para ir corrigiendo elementos como la agenda del milenio o la agenda 2030, simple y llanamente para marcar esta realidad que tenemos que siempre construir en nuestras sociedades para seguir avanzando y poder sobrevivir, tener un posible futuro como humanidad. Y sin más, es que el casco, a Bat, Betty GT.